Muy buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Alguno entre vosotros se encuentra afligido? No. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13, que si hay algún afligido, dice la palabra de Dios, haga oración. Y luego dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros alegre? Amén. Dice, cante alabanza. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Una de las cualidades que Dios nos ha dado como hombres y mujeres es cantar. Y vamos a cantar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con ánimo, con alegría.
porque creemos que su palabra es verdad. Sí, amén. Y todo lo que dice la Biblia en cuanto a Dios nos da la capacidad para poder creer, hermanos. La fe que tú y yo tenemos, Dios nos la da para que podamos creer en su palabra, y a través de su palabra podemos ver la victoria que Dios tiene, porque Él ya venció en la cruz. Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva, el nuestro Dios el Padre. Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas, en gloria y poder, me levantaste, de nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Nuestro Dios el Padre, de su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, de su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Señor, muchísimas gracias, Padre mío. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poderte alabar, de poderte glorificar. Gracias, Padre, por el permitirnos tener una congregación. Gracias, Padre, por el poder hablarlo y expresarlo. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por venir al mundo a mostrarnos tu amor. Gracias por morir en la cruz. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Amén.
intermediario para con el Padre. Sublime gracia del Señor, gran pecador, Salvador, fui ciego, mas hoy
ríos derramados sobre cada uno de los que creen en ti. Gracias, Dios, porque a través de tu gracia tú nos das salvación. Tu palabra nos enseña que por fe, por gracia es por fe, Señor, porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Señor, nos has librado del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ya no pertenecemos a este mundo, porque tu palabra nos lo enseña de esa manera. Señor, nos has amado, nos has rescatado. Nos has limpiado, Dios, de nuestro pecado. Nos has presentado a través de Cristo como limpios. Solamente lo puedes hacer tú, Dios, con tu bendita sangre. Porque tu palabra nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Señor, no tenemos más que decirte gracias. Gracias, bendito Rey. Gracias por estos momentos. Gracias porque como iglesia podemos alabarte, engrandecer tu nombre con plena conciencia, Dios, y con conocimiento de tu palabra. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Cuéntanos, Señor. Muy buenos días a todos, buenos días hermanos. Creo que todos hemos escuchado la palabra santidad en algún momento y seguramente también la has cantado en más de una ocasión. Pero ¿qué entiendes por santidad? ¿Qué entiendes de que Dios es santo? ¿Qué entiendes por esta palabra? La mayoría de nosotros la conectamos con una persona que es moralmente buena. Y si lo llevamos a Dios, entendemos que Dios es moralmente perfecto. En Él no existe pecado. Y eso es todo lo que la Biblia nos enseña sobre la santidad de Dios. Hay un poco más. Tú y yo debemos de entender en la Escritura que nos dice que Dios, cuando nos dice que Dios es santo, debemos de entender que es el único, no hay otro como Él. Es el único Dios con el poder de crear un mundo lleno de belleza y de vida. Pero que Dios, a pesar de que Él lo creó, está separado de Él, está cortado de Él. ¿Por qué? Por sus cualidades. Él no puede cohabitar con nosotros, porque Él es único. No hay nadie como Él. Él es moralmente perfecto y por lo tanto es moralmente santo, perfecto en su santidad, en su moralidad. Por lo tanto, no puede habitar con seres imperfectos como tú y yo. Para darnos una idea más o menos de esto, pudiéramos imaginar el Sol y decir, el Sol es único, al menos dentro de nuestro sistema solar. Y Él tiene el poder de sostener nuestro sistema solar con su energía, porque su energía da vida y sostiene la vida. Pero al mismo tiempo, entre más nos acerquemos al Sol, Él nos puede aniquilar. Ejemplos tenemos de esto en toda la Biblia. Porque Dios decidió habitar en nosotros desde el Antiguo Testamento y le pidió al pueblo de Israel, al pueblo escogido, que elaborara un tabernáculo y posteriormente un templo. Y en ese lugar, dentro de ese lugar, había un lugar llamado Santísimo, donde alguien en impiedad, si entraba a ese lugar, podía morir. Porque una persona impura cerca de Dios sencillamente muere. Y no es porque Dios sea malo, sino porque es perfecto en moralidad. Es decir, es perfectamente bueno. Por eso vemos en el Antiguo Testamento rituales de purificación. Ellos no podían entrar a la presencia de Dios siendo ritualmente impuros. Por eso tampoco podían tocar cosas que tuvieran que ver con la muerte. No podían tocar animales muertos, no podían tocar personas que hubieran fallecido, inclusive no podían tocar a personas con lepra. Porque la lepra en ese tiempo era la antesala de la muerte. Difícilmente alguien se curaba de lepra.
y por ello no podían entrar en contacto con ellos. Y si por algún accidente o por necesidad tenían que entrar con un muerto en contacto, tenían que purificarse. Nadie puede presentarse delante de un único Dios en impureza. Por esto, Dios decide salir del templo y venir en forma humana, purificando a todo creyente en Jesús. Y por eso tú y yo hoy podemos tener vida espiritual y esperanza. Y podemos llevar vida espiritual y esperanza, pero no por nosotros, sino porque somos portadores del mensaje de Dios, quien es quien sana realmente, quien da vida, quien trae esperanza. Evidentemente, continuamos con los atributos de Dios y hoy estaremos viendo sobre la santidad de Dios. ¿Cómo afecta su santidad o cómo debería afectar su santidad en la vida de todo creyente? Así es que vamos a orar para dar inicio. Bendito Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das una vez más de poder escudriñar tu palabra, de poder leer tu palabra, de poder profundizar en los mares de sabiduría que esta tiene, Señor. Y donde hoy, Padre, si tú nos ayudas y si tú nos diriges, Padre, estaremos hablando sobre esa perfección que tú eres, Dios. Cómo eres moralmente perfecto. Eres el Dios 3 veces santo. Y Padre, eso tiene que afectar a tus hijos de alguna manera. Eso tiene que llevarnos hacia un lado. Eso debe de darnos un propósito, Señor. Ayúdanos a descubrirlo hoy. Ayúdanos a entender y a traerlo a nuestro corazón para poderlo llevar a la práctica, Padre. Porque tu escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie te verá, Señor. Tan importante en nuestra vida. Es un atributo que tú has decidido compartir con nosotros. Ayúdanos, Dios, a poderlo vivir siempre de la mejor forma, en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos viendo sobre este tema, estaremos viendo el capítulo 6 del libro de Isaías, desde el versículo 1. Y dice la escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y a la casa se llenó de humo. Nuestro primer encabezado: la santidad significa separación, ¿verdad? Todos entendemos, conocemos esto. Todos sabemos que santo es separado, pero es una doble acción. Para ser separado primero tiene que ser cortado. Y esto es lo que significa en el hebreo antiguo: santo, cortado y separado. Antes de empezar a profundizar un poco en este pasaje, vamos a leer otro pasaje, pero ahora del Nuevo Testamento. Evidentemente ya no es Isaías. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 versículo 8, donde el apóstol Juan también se le revela lo siguiente. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que ha de venir. Como podemos ver, los pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, donde la Biblia nos habla de la misma escena narrada por 2 personajes distintos. Con tantos años de diferencia, dicen lo mismo: Dios es santo. Y su santidad es uno de los atributos más conocidos. Es el que más resalta dentro de su carácter. Por eso es el único atributo de Dios que es nombrado 3 veces. Si yo les preguntara, si hiciéramos ahorita aquí un ejercicio y les preguntara: ayúdenme a mencionar los atributos de Dios, seguramente dentro de los 3 primeros saldría sobre su santidad. Pero sabes, a pesar de que es un atributo que reconocemos, que hasta cierto punto entendemos, es uno de los atributos en el cual menos nos gozamos.
Porque Dios tiene otros atributos que nos gustan más. ¿O no nos gusta más saber de su amor? ¿No nos gusta más conocer más de su misericordia, de su compasión, de su poder? La realidad es que la santidad de Dios nos llega hasta intimidad y en algunos casos nos incomoda. Sin embargo, la santidad del Señor es el atributo más destacado dentro de la Escritura inclusive. ¿Sabías que Dios se compara o se nombra santo 637 veces en la Escritura? Dios se le llama muchas veces santo. No se le dice que es poderoso, obvio, se le dice, pero con mayor frecuencia. Tampoco se le dice con la misma frecuencia que es justo. Tampoco se le dice con la misma frecuencia que es amoroso. Se le dice que es santo. Una manera que más se le nombre al Señor. Y 2 veces se le llama 3 veces santo, y las acabamos de ver. Dios es santo, santo, santo. Decíamos, ¿qué significa santo? Bueno, pues todos lo sabemos: cortado y separado. Y entrando en nuestro pasaje, ¿por qué inicia Isaías hablándonos sobre la muerte del rey Usías? ¿Por qué utiliza esta referencia? ¿Qué tiene que ver la visión que tuvo con la muerte del rey Usías? Porque es importante para Isaías mencionar, estampar en la Escritura este dato. Bien sabemos, si tú conoces un tanto la historia del pueblo de Israel, que Usías fue un rey de Judá por el cual gobernó 52 años. Y fueron 52 años relativamente buenos. Había cierta estabilidad dentro del pueblo de Israel. Parecía un buen rey. Y al tener ellos un buen rey, un buen líder, ellos sentían que Dios los estaba bendiciendo. Tenían un buen líder. Ahí está la bendición de Dios, nos está yendo bien. Y esto yo estoy seguro que no es único del pueblo de Israel. Si tú y yo estuviéramos en una situación parecida, seguramente pensaríamos lo mismo. ¿O no? ¿Qué harías? Que de repente en nuestro amado México llega a la presidencia de nuestro país un verdadero cristiano, el cual conociéramos su testimonio, supiéramos dónde se congrega, el cual luchara por no corromperse. ¿No sucedería esto en nuestra mente? Seguramente Dios nos va a bendecir a través de este hombre. Seguramente era algo que inclusive el mismo Isaías sentía, hasta que murió el rey Usías. La nación de Israel, si tú has leído este libro de Isaías, vemos cómo ellos vivían engañados porque pensaban que estaban bien, que Dios los estaba bendiciendo, pero en realidad había una degradación total como nación. Pero ellos se engañaban y se decían a sí mismos que todo estaba bien, que no había guerras, porque Dios los estaba bendiciendo a través de este hombre, que una situación económica era estable, porque Dios los estaba bendiciendo a través de este hombre. Y seguramente ellos tenían la idea de que era porque tenían un buen líder, y eso era de bendición para ellos. Pero cuando muere este líder, seguramente Isaías destapa esta información en la Escritura porque empieza a sentir incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Quién va a llegar? ¿Quién es el que sigue? ¿Seguiremos siendo bendecidos con un buen líder? ¿Quién va a dirigir nuestra nación? Ahora el trono de Israel se encuentra vacío. Pero en el año que murió el rey Usías, escribe Isaías, vi al Señor sentado en su trono. Es importante recordar esto, porque cuando en toda una nación, en todo el mundo entero, pareciera que hay un caos total, que hay incertidumbre, que hay problemas, que hay situaciones difíciles, cuando hay confusión en la tierra y todo parece terrible, Dios está en su trono. Y créanme que a Él no le están sudando las manos pensando qué vamos a hacer. Él no está tronándose los dedos de nervios pensando ahora qué sigue. No, Dios está en paz sentado en su trono. Aunque en la tierra haya tronos vacíos,
Aunque en la tierra haya tronos ocupados por seres perversos, Dios está en su trono, cubriéndolo todo. Y eso es lo que Dios le quiere mostrar a Isaías. Le quiere traer paz. Y sabes, mis hermanos, esta es una de las razones por las cuales tú y yo tenemos que congregarnos todos los domingos. Porque es precisamente aquí en la iglesia donde nuestra perspectiva se ajusta. Tú y yo sabemos que entre semana cada uno de nosotros vive diferente problemática, tiene diferentes situaciones complicadas, hay problemas en nuestra vida, situaciones difíciles, cosas que duelen, cosas un poco más globales, ¿verdad? Como la devaluación de nuestra moneda, nuestra economía inestable, que parece que ya vamos a entrar en una recesión, que nos suben aranceles, que la inflación se va para arriba, que todo cuesta más caro, que siempre ya desde la pandemia tenemos cada año la información de que está cerca otro virus y otra posibilidad de pandemia, etcétera, etcétera, y todo esto que vivimos. Necesitamos venir a la iglesia para que nuestra perspectiva nuevamente se ponga en orden. Eso es lo que queremos, eso es lo que Dios quiere hacer con Isaías. El serafín daba voces: santo, 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 lo que significa que a Dios no le afecta que aquí no haya reyes. Él está separado, Él es único. Es una manera de reconocer que Dios está por encima de lo que aquí pasa. Y este atributo es uno de los atributos que se le conoce como de los atributos comunicables, porque Dios también quiere que cada uno de sus hijos sea llamado santo y que viva de esa forma. Él ya nos hizo santos, nos corresponde vivir de esa manera. Dios nos ha cortado, nos ha separado para Él. Un ejemplo de esto era en el tabernáculo de reunión, que fue antes que el templo, donde estaban los sacerdotes, había ropa que ellos utilizaban y había una serie de utensilios que ocupaban para el servicio, y estos tipos de utensilios eran considerados como sagrados. Éxodo capítulo 40 versículo 8 al 13 dice: finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Tenemos ropa, tenemos utensilios consagrados, santificados. Y esto no significa que hubiera algo mágico en ellos, que brillaran más de lo que deberían de brillar, o que estuvieran ahí solitos flotando de la nada, de tanta santidad que están experimentando. No, eran sencillamente cosas ordinarias, separadas, utilizadas para un propósito, y por eso se les llama santos. Esto nos debe dar a nosotros, mis hermanos, la idea de que Dios está separado, porque Él es único y nada ni nadie se puede acercar a Él. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Es por esto que el ángel, el serafín, está gritándole 3 veces santo al Señor, porque lo que quiere hacer el serafín es enfatizar el núcleo central del carácter de Dios. Es decir, Dios es 3 veces santo. Y lo que quiere decir el serafín es que es santo. No, es santísimo. No, es perfectamente santo, y por eso lo menciona 3 veces. Lo que está haciendo el ángel es enfatizar el carácter de Dios. Nosotros, cuando queremos enfatizar algo,
pues le ponemos en negrillas, quizás lo hacemos todo en mayúsculas, quizás le ponemos algún color, en fin, tenemos muchas maneras de enfatizar algo. En el hebreo antiguo no podían hacer esto y lo que hacían era repetir las cosas 3 veces o a veces más. Y lo que está haciendo este ángel es eso, enfatizar el carácter perfectamente santo de Dios. Por lo mismo, este es el único atributo que se repite 3 veces porque está resaltándose su carácter perfectamente santo del Señor. Pero sabes, este es el atributo de Dios que menos se refleja en la iglesia, a pesar de que es un atributo comunicable. La santidad se está perdiendo entre los cristianos, mis hermanos. La realidad de la santidad de Dios, que es trascendental, es difícil de ver hoy en la iglesia en esta época. Difícilmente le refleja una iglesia al Dios perfectamente santo, la iglesia hacia el mundo. Difícilmente el creyente refleja la santidad para mostrar a ese Dios perfectamente santo. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nuestro segundo encabezado: la santidad de Dios magnifica nuestra corrupción. Puedes ver que el profeta, en lugar de exaltarse a sí mismo por esta bendición que él recibe, porque solo 2 hombres en toda la historia de la humanidad han podido ver así al Señor: Isaías y Juan. Y poder decir en ello, ¿verdad? Bueno, pues me lo gané, soy un buen profeta, hice bien las cosas, fui relativamente fiel a Dios. Soy un buen ser humano, soy un buen hijo de Dios. Pero ¿cuál es su reacción? Ay de mí que soy muerto, estoy arruinado, estoy condenado. ¿Pero por qué dices eso, Isaías? Si tú eres un buen profeta, te has portado bien, has sido lo suficientemente obediente, lo que significa suficientemente santo para poder ver a Dios. Inclusive pudieras llevar tu historia al canal de los judíos o al canal de los cristianos, enlácelo, cualquier otro, ¿verdad? Y hablar de esta visión sobre el cielo. Solamente tú y Juan han podido ver esto en la historia de la humanidad. Pero sabes, la santidad de Dios, la pureza de Dios es suficiente para que aún el mejor ser humano de la historia ante Dios se vea totalmente puro. Así te llames, Isaías. De Dios somos totalmente impuros. Y sabes, no es la única reacción que nos narra la Escritura de este tipo de situaciones. Conoces perfectamente a Job. Job es llamado perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y evidentemente, comparado Job con el resto de la humanidad, sobresalía. Pero al final del libro, dice en su capítulo 42, versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si tú y yo nos comparamos, seguramente aquí va a haber personas que van a ser más santos, ¿no?, que otros. Van a resaltar en santidad. Pero al lado de Dios, si Él es santo, 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 el mejor de nosotros sería impío, impío, impío. Pero también no es la única historia donde hay este tipo de reacciones. ¿Te acuerdas? Al principio del ministerio de Jesús, se encuentra con Pedro y le dice: vamos a tu barca, vamos a pescar. Pedro evidentemente no tiene muy claro con quién está tratando. Y Pedro responde: mira, Jesús, he estado pescando toda la noche y no pesqué absolutamente nada. Mira, Jesús, tú eres un buen predicador.
no soy pescador, yo sé de mi negocio, ya no vamos a pescar nada. Pero sabes, te voy a hacer caso porque me caes bien. Te voy a dar chance, pero te voy a demostrar que yo conozco más del negocio de la pesca que cualquier otro. Y echan las redes y salen a pescar. Y conoces perfectamente la historia, ¿verdad? Pedro echa las redes y ni siquiera puede sacarlas porque están a punto de romperse. Por tanto pez que el Señor puso en su red. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Cambia. Y su reacción es: apártate de mí, que soy pecador. Pero Pedro, tú decías que eres el gran pescador de Galilea, que había intentado pescar toda la noche y no había pescado nada. Pero todo cambia, porque ahora ha visto quién es Jesús, con quién está tratando. Mis hermanos, cada uno de nosotros somos especiales, pero debemos de tener muy claro que no somos como Él. Él es santo, 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 y su santidad magnifica nuestra corrupción, magnifica que el ser humano es corrupto. Piénsalo de esta manera. Quizá eres un buen cantante, cantas bonito, te gusta, te encanta cantar en la regadera, ¿verdad? Y se oye bonito porque te lo han dicho. Pero esa es una cosa. Si tú te pones al lado de un cantante de ópera profesional, te vas a dar cuenta que te falta mucho. Max Lucado lo dice de la siguiente manera: no se impresiona a los funcionarios de la NASA con un avión de papel. Tampoco se puede alardear de unos dibujos hechos con crayones al lado de un Picasso. Por lo tanto, una persona en el cual su carácter hay gran orgullo, sabes que es una característica de alguien que no conoce realmente a Dios. Porque definitivamente cada persona, y lo hemos visto, cada persona que tiene un encuentro real con Dios, algo cambia. ¿Y sabes qué cambia? Orgullo. Va a desinflar tu orgullo, de manera que inclusive un profeta como es Isaías, junto con la pureza de la santidad del Señor, va a exclamar: ¡ay de mí! Nos estremecemos, o deberíamos de estremecernos ante su santidad. Tristemente no es la realidad, no solamente a veces del cristiano, del ser humano en general. Muchos que no conocen a Dios se sienten con la autoridad de decir: voy a cuestionar a Dios, tengo muchas preguntas que hacerle a Dios, tengo cosas que reclamarle. Cuando me he encontrado y he tenido este tipo de conversaciones con personas, mi reacción es nomás: déjame hacerte 2 pasitos a un lado, no sea que te vaya a caer un rayo y me vayas a salpicar. Porque ignoran que lo que realmente va a pasar cuando estén frente a Dios, caerán como muertos. Así lo escribe Juan en Apocalipsis: caí como muerto ante los pies de mi Señor. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Nuestro último encabezado: la santidad exige purificación y motiva al creyente. Mis hermanos, cuando conocemos realmente a Dios y nos vemos a nosotros mismos, lo que realmente queremos es avanzar, pasar a la siguiente etapa. Es lo que está pasando con el profeta Isaías. Un serafín toma un carbón con unas tenazas y toca sus labios, los labios del profeta. Solo imaginar esa imagen debió haber ardido terrible, ¿verdad? Quizás la única manera de imaginarme lo que él ha de haber sentido es alguna vez que me comí unas enchiladas verdes que picaban como diablo. Esas que se te hacen los labios hinchados como vendas y que parece que te inyectaron botox, ¿verdad? Calientes, hinchados. No creo que algo así ha de haber sentido Isaías algunas veces.
yo me he comido tacos donde me han purificado la boca. Pero sabes, ese evidentemente es un acto de purificación simbólico. Esto significa que nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que perdonar nuestro pecado? Porque la impiedad no puede coexistir con lo santo. Lo profano no puede cohabitar con lo sagrado. Y esta es la historia de toda la Biblia. La redención, el perdón, Dios perdonando el pecado de los escogidos. Aquí fueron los labios de Isaías. Él confesó ser impuro, de labios impuros, igual que su pueblo. Quizá aquí, más que los labios, o aparte de los labios, tenga que purificar nuestro corazón, nuestra mente, con cada decisión que tomamos. Eso es lo que hace Dios, nos purifica, o lo que es lo mismo, nos santifica, cuando nosotros acudimos a Él en perdón y fe. Y esto es una imagen que conocemos perfectamente desde el Antiguo Testamento. Traías un animal al tabernáculo, ¿verdad? Esto evidentemente antes de que se construyera el templo. Y este animal era sacrificado en tu lugar para que tus pecados pudieran ser perdonados. Sabemos que esto anticipa lo que Jesús haría en la cruz, donde funcionó Jesús como este Cordero perfecto. Solo que ahora no pide Dios que el hombre lleve de todos sus animales lo mejor que tiene. Es Dios quien provee al Cordero perfecto. Porque la idea es no quitar solamente el pecado de un hombre, que era lo que hacía la muerte de este animal, sino Jesús murió por todo el mundo para poder perdonar sus pecados. Ojo, no caigamos en universalismos. Porque entonces, si Jesús perdonó o murió por todo el mundo, pues vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya estamos todos perdonados. No. La Biblia es clara. Y el perdón de Dios es suficiente para, la muerte de Jesús es suficiente para perdonar los pecados de todo el mundo. Sin embargo, este perdón solamente se aplica a los que creen en Él. En ese momento, Dios Padre se separó de Jesús, porque estaba puesto en Jesús todo el pecado del mundo. Judicialmente Él era culpable para que tú pudieras ser declarado inocente. El pago del pecado, la justicia de Dios, la ira de Dios cayó en ese momento sobre Jesús. Y es a través de su sacrificio sustitutorio o sustitutivo que Dios nos purifica, perdonando nuestros pecados. Este es el mensaje del Evangelio, donde Dios Santo ha abierto el camino para que personas impías podamos llegar dando gracias a Dios por su gracia. Porque la solución de Dios no fue destruir lo impío, aunque un día sabemos que lo hará. Pero Dios decidió darle a la humanidad una oportunidad para que todo el mundo fuera salvo a través del Evangelio y para que el Evangelio pudiera ser esparcido en todo el mundo. Pero para que eso pudiera ser posible, tuvo que predestinar a algunos. Porque pregunta, si realmente el libre albedrío fuera una teología correcta, que no lo es, ¿tú crees que el ser humano tiene la capacidad de arrepentirse por sí solo y buscar a Dios en arrepentimiento y fe? La Biblia lo dice que no. Es por eso que Dios tuvo que tomar a un sector de la humanidad para poder salvar a ellos y darle la oportunidad al mundo que a través del Evangelio Él pudiera declarar al impío como santo. En cuanto a Isaías, declaró su pecado y él fue perdonado, fue purificado. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús murió una sola vez para declarar a los injustos justos
Isaías tenía muy claro que había un abismo entre el impío y el Dios 3 veces santo, y por eso su exclamación, ¡ay de mí! Y sabes, esta es la gran diferencia entre el religioso y aquel que comprende que realmente es pecador. Perdón. El religioso conoce perfectamente que es pecador, pero no lo comprende. Hay una misma diferencia. Y no lo cree, aunque dice creerlo, pero en realidad no lo cree. Lo conoce, pero no lo cree, no lo entiende. Y por eso en su vida no hay cambio, porque no lo entiende. No lo entiende, no lo comprende, no lo cree. Nunca termina por comprender que su pecado los separa de Dios, se sienten especiales. Vemos a Isaías que lo entendió muy claro y aceptó su culpabilidad. Y es ahí donde Dios los declara limpio. A diferencia de aquellos que se sienten que son inocentes, que Dios no tiene mucho que perdonarles porque sus pecados son insignificantes. No hay nada que perdonarles. Y si su confesión es que ellos son inocentes, evidentemente no han entendido el Evangelio y al mismo tiempo le están diciendo a Dios que es mentiroso. Dios dice en su palabra, por cuanto todos pecaron, no algunos, no en cierta época, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es por ello que no podemos ir al cielo sin reconocer primero nuestra culpabilidad, que hemos ofendido a Dios. Los religiosos no reconocen la necesidad de Dios y piensan que pueden ayudar a Dios en muchos aspectos. Por lo mismo, mi hermano, mi hermana, no necesitas trabajar mucho. Inclusive, antes de venir a la iglesia, no necesitas esforzarte demasiado, porque sabes, eso es consecuencia de reconocer que eres pecador, un pecador ahora ya redimido, porque reconociste que necesitabas el perdón de Dios. Por tanto, antes de hacer todo eso, necesitas reconocer que has ofendido al Dios santísimo, al Dios perfectamente puro, que no puedes estar en ese estado de impiedad y ponerte frente a Él. Pero al mismo tiempo tú y yo nada podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Por eso necesitamos reconocer que necesitamos la gloria, la gracia y la misericordia y el perdón de Dios en Cristo Jesús. Es por eso que yo necesito fe, para creer en su sacrificio sustitutivo, para creer que es a través de su sacrificio, de su derramamiento de sangre, que para mí hay perdón de pecados, por lo tanto hay purificación. Y así es como llego al cielo. Dios nos dice, has aceptado esta verdad, ahora te perdono y te purifico. Pero esto, ¿sabes? No se hace una sola vez. Cuando hice mi oración de fe, que de ahí me empecé a sentir cristiano, eso lo tengo que hacer todos los días de nuestra vida. Porque Dios nos ha perdonado, nos ha dado una posición especial de santos, pero ahora tenemos que vivir como eso. Y si no lo vivimos, tenemos que ir a Él, nuevamente a repetirnos y pedirle perdón. Esto es lo que nos dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ve lo maravilloso de nuestro Señor, no solamente te perdona, ¿qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Te perdona, te purifica, te limpia. De esta manera tú y yo tenemos que vivir una vida de arrepentimiento constante, donde reconozco que aunque Dios ya me dio una posición favorecida, mi vida lo va a empezar a reflejar poco a poco, y mientras llego a esa santidad, Dios me va a tener que ir perdonando cada vez que yo acudo a Él en arrepentimiento total por mi ofensa a Él.
Por lo mismo, nosotros no somos personas que nos arrepentimos una sola vez y de ahí mi vida sigue como si nada. ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál debería de ser el resultado de todo esto? No vemos a un Isaías diciendo, pues gracias Señor, gracias por perdonarme, pues ahí nos vemos, ¿no? Me voy a mi casa contento, alegre, porque ahora sé que tengo comunión contigo porque me has perdonado, ¿no? Dios tiene una tarea para todo aquel que se reconoce como pecador y que es limpio por la sangre de Cristo. Y vemos por primera vez en nuestro pasaje que el Señor interviene realizando una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Está diciendo Isaías, hay una nación allá afuera que necesita escuchar un mensaje. ¿Cuál es la respuesta de Isaías? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Alcanzas a notar la rapidez de la respuesta? ¿O acaso fue, ok Señor, pues déjame pensar, ¿no? Es que tengo ya compromiso. Es que ahorita no puedo. Es que el próximo sábado ya tengo cosas que hacer. Isaías nunca fue obligado. Y rápido respondió: envíame a mí. ¿Pero por qué será esto? Precisamente porque es el momento que Isaías está viviendo, está siendo santificado, está siendo purificado, y en ese momento que él está viviendo ofrece su servicio con gusto a Dios. Mis hermanos, una vez que Dios te ha limpiado, te ha perdonado, te ha santificado, querrá ser comisionado para una tarea. Ese es el patrón natural de la vida de todo creyente. Miren, mis hermanos, cada pastor de esta iglesia, cada líder, cada persona que sirve en esta iglesia es un pecador perdonado y que ahora quiere servir a su Señor. Así de simple. ¿Sabes? Yo soy el más pecador de todos. Dios ha mostrado gracia en mi vida. Así que Dios en su santidad te convence, en su amor te purifica, en su sabiduría te llama y en su poder te capacita. Y en cuanto tú digas aquí estoy, Dios te llevará de su mano y te capacitará junto con tu llamado. No es porque la verdad sea nuestra iglesia, que evidentemente amo, pero siendo honestos, mis hermanos, Dios nos ha bendecido con un gran grupo de alabanza. La verdad, no es por presunción, sino es una realidad. Muchas iglesias quisieran tener un grupo de alabanza como el que nosotros tenemos. Pero sabes, Dios nos ha bendecido de esta manera. Pero todo empieza por algo. El primero que tomó su llamado para servir en esta iglesia como líder de alabanza fue el pastor Hugo. Y después se fueron agregando cada uno de los músicos y cantantes. De manera que hoy, gracias a Dios, porque tenemos un buen grupo de alabanza. Pero es importante que ellos entiendan que son pecadores y que necesitan del perdón de Dios. Y esto no es por su convicción, fue impulsado por la santidad de Dios, porque tienen un encuentro todos los días con su Señor. Y Dios los tomará de su mano y los seguirá capacitando para que el grupo siga creciendo en ese trabajo. Pero no evidentemente solo para que sean músicos, sino para que sean grandes adoradores. Y así es como Dios nos va haciendo día tras día más santos. Y si no está pasando en tu vida, mi hermano o mi hermana, ayúdanos a servirte. Platiquemos, algo hay que revisar. Piensa en esto. Su santidad nos debe de llevar a la plenitud. ¿Tú quieres ser una persona realmente completa? Siéntete atraído por su santidad, porque este atributo Él lo quiere compartir contigo. Es un atributo comunicable. Dios no quiere dejarte ahí en lo profano, en la impiedad. Dios quiere que seas santo
porque Él es santo. Ojo, porque Él es santo, no porque son de los versículos que se distorsionan mucho y dicen, es santo como Dios es santo, eso es una herejía. Como Dios es santo, jamás vamos a poderlo hacer. Pero porque Dios es santo, sí es posible. Dios desea que compartas esta característica con Él. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto nos debe llevar a entender que una verdadera relación con el Señor siempre va a ser transformadora. Porque una vez que conoces al Dios de la Biblia, nunca serás el mismo. Irás caminando progresivamente en santidad. Alguien alguna vez dijo, Dios te ama como eres, pero te ama tanto para dejarte como eres. Entonces, ¿cuándo sé que yo estoy caminando en santidad? Cuando voy a la iglesia, cuando leo mucho, cuando trabajo mucho, cuando doy ofrendas muy grandes. No necesariamente, eso es una consecuencia, es algo que viene después de. Pongámoslo simple. Dios es santo por dos cosas: odia el pecado y ama la justicia. Y si es así, ¿cuándo sé que yo soy santo, que estoy caminando en santidad? Cuando odias lo que Dios odia y amas lo que Dios ama, ¿cierto? Ese es el indicador que nos guía. No significa perfección, pero significa que tenemos un propósito ahora en nuestra vida: encontrarnos con Dios todos los días para que Él nos siga transformando en lo que Dios quiere que seamos. Mis hermanos, la letra de la alabanza no ha cambiado. Isaías lo vio 740 años antes de Cristo, y años después, podríamos decir 770 años más, años menos, la alabanza era la misma, y Juan lo vio: santo, santo, santo. Y lo escribe en Apocalipsis. La verdad es la misma, la alabanza es la misma, porque hay verdades que trascienden. Las modas pasan, las tendencias pasan, pero la santidad de Dios permanece para siempre. Todos tenemos que ser cautivados por la santidad, de manera que en el futuro tú y yo, y todo creyente, estará cantando la misma alabanza: santo, santo, santo Dios Todopoderoso. Por lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos aquí y estamos por estar ante Dios en adoración, en alabanza, con cánticos, de repente en nuestro corazón se cruzan pensamientos como: híjole, esa alabanza no me gusta tanto. Ay, es que están como coordinados. Ay, es que no están tocando demasiado fuerte. ¿No sería mejor que en lugar de enfocarnos en eso, poder pensar: oh mi Señor, gracias por permitirme entrar en tu presencia? Entrar en la presencia del único Dios verdadero, que no depende de nada ni de nadie, del único Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, inefable, santo, santo, santo. Quizá lo que está pasando, mi hermano, mi hermana, es que estás perdiendo ese oh mi Señor en tu vida. Y sabes, solamente puedes recuperar ese oh mi Señor a través de la naturaleza santa de Dios. Así es que todos los días de tu vida entra en contacto con Él. Amén. Bendito Señor. Gracias, Dios, porque esta tarea, Señor, este reflejo que tú quieres que nosotros hagamos en tu santidad y que la vivamos de una manera progresiva, Señor, pareciera una tarea titánica, algo prácticamente imposible para nosotros, porque nuestra impiedad, nuestro pecado, nuestra maldad es tan grande, Padre, que el poder caminar en santidad parece imposible. Pero tú lo haces posible, Señor. Tú tomas nuestra vida, nuestro espíritu, le das vida primeramente, Padre, y después nos ayudas a dar pasos de fe y de santidad. Padre, danos esa necesidad. Ayúdanos a ver como tú ves.
y ver lo grave que es el pecado, lo abominable que es el pecado, lo horrible que es el pecado, como tú lo ves, Señor. Y de esa manera alejarnos de Él. No para un bienestar o para un beneficio nuestro, sino para poder reflejarle al mundo que hay un Dios santo que está dispuesto a perdonarnos, tan dispuesto que ya envió a su único hijo a morir en una cruz de una manera horrenda, de una manera de maldición, para que nosotros pudiéramos nuevamente reunirnos contigo, Señor, teniendo una relación cercana a ti, podernos gozar en la presencia de ese Dios santo y de esa santidad que a veces nos causa miedo, nos provoca miedo, pero que, Padre, tú puedes transformar eso y llevarnos a gozarnos a través de tu santidad. Señor, ayúdanos a ser santos porque tú eres santo. Ayúdanos a caminar de manera correcta ante tus ojos. Quitarnos a nosotros del centro y ponerte a ti, Señor, el único Dios verdadero, el único que vale la pena, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo suplico. Amén.